El grupo funcional de los alcoholes se denomina oxidrilo o hidroxilo. Se representan como R o H. La R representa un radical alquilo de cadena abierta o cerrada, y el oxidrilo es el grupo funcional que determina las características de la familia. Se considera que un alcohol se deriva del agua, y el grupo alquilo R sustituye a uno de los átomos de hidrógeno de la molécula del agua. Primero, se debe seleccionar la cadena continua más larga de carbonos que contenga la función hidroxilo y numerarla empezando por el extremo más cercano al hidroxilo. En este caso, se comienza a numerar la cadena por la derecha, dado que el último carbono es el más cercano al grupo hidroxilo. Luego, identificar en orden alfabético a los grupos sustituyentes con el número que le corresponda dentro de la cadena continua de carbonos. Para el ejemplo, se selecciona el 1, dado que es el carbono en el que está insertado el grupo hidroxilo. Por último, se debe nombrar la cadena principal, cambiando la terminación O de el alcano por ol, anteponiendo el número del carbono en el que se inserta la función hidroxilo. En este caso, obtenemos el 1-pentanol, dado que esta cadena es de 5 carbonos, y podremos llamarla pentano. Cambiamos la terminación O del alcano por ol del alcohol, obteniendo pentanol. Y por último, agregamos el número 1, dado que es el número del carbono donde se inserta el grupo hidroxilo. En la nomenclatura trivial, se antepone la palabra alcohol al nombre del radical alquilo seguida de la terminación ico. Por ejemplo, metanol, alcohol metílico; etanol, alcohol etílico; pentanol, alcohol pentílico o amílico. Los alcoholes se clasifican según el número de grupos alquilo enlazados al carbono en donde está unido el grupo hidroxilo, por lo que serán primarios si el grupo hidroxilo está enlazado a un carbono primario, secundarios si el grupo hidroxilo está enlazado a un carbono secundario, o terciarios si el hidroxilo está enlazado a un carbono terciario. Los alcoholes alifáticos lineales, hasta con 11 átomos de carbono, son líquidos a temperatura ambiente, mientras que de 12 o más carbonos son sólidos. Tienen densidad menor que el agua. Son insolubles en agua a excepción de los alcoholes metílico, etílico, propílico, terbutílico y neoamílico. Los alcoholes butílico y amílico son muy poco solubles en agua. Tienen puntos de ebullición más elevados que los de los hidrocarburos de igual número de carbonos, debido a los puentes de hidrógeno que forman entre sí. Aunque hay muchos alcoholes importantes, los más sencillos, el etanol y el metanol, tienen un valor comercial considerable. El metanol se emplea para producir adhesivos, fibras, plásticos, entre otras cosas. Por su parte, el etanol se emplea como constituyente de bebidas alcohólicas, como disolvente de perfumes, barnices y en algunos medicamentos como la tintura de yodo. Sin embargo, algunos riesgos de los alcoholes son que el metanol inhalado, ingerido o absorbido por la piel es altamente tóxico y puede causar desde ceguera hasta la muerte. El etanol, por su parte, inhibe los centros nerviosos superiores, produciendo un cuadro de falsa estimulación. Los aldehídos son compuestos que contienen el grupo carbonilo, siendo parte de los compuestos carbonílicos más simples. Si el carbono del carbonilo va unido a un hidrógeno, se trata de un aldehído. En el sistema IUPAC, la terminación para los aldehídos es al, por ejemplo, del propano, propanal. En los aldehídos, el grupo CHO aparece siempre en un extremo de la cadena hidrocarbonada y el carbono queda indicado por el número 1. Si en la cadena continua hubiera otros sustituyentes, quedarán indicados por su cadena y por el correspondiente a dicha cadena hidrocarbonada. Por ejemplo, el 4-metilpentanal. En la nomenclatura trivial, los aldehídos suelen denominarse como derivados del ácido correspondiente que pueda producir cuando se oxidan. La terminación ico del ácido se sustituye por la palabra aldehído. Por ejemplo, butanal o butanaldehído, del ácido butírico; metanal o formaldehído, del ácido fórmico.
La mayoría de los compuestos carbonílicos se usan como intermediarios industriales. El formaldehído se emplea como germicida, conservador de muestras biológicas y en la fabricación de materiales aislantes. La vainilla se utiliza en perfumería y en la preparación de saborizantes. El benzaldehído se emplea como antiséptico. Las cetonas son compuestos orgánicos caracterizados por contener un grupo funcional carbonilo, que consiste en un átomo de carbono unido con un doble enlace covalente a un átomo de oxígeno. Este está enlazado con átomos de carbono pertenecientes ya sea a un grupo alquilo o arilo. Existen cetonas cíclicas, en las cuales el carbonilo forma parte del anillo. En el sistema IUPAC, la terminación para denominar a las cetonas es ona, por ejemplo, del propano, propanona. En el grupo carbonilo puede estar en posiciones diversas en una cadena carbonada, y esta debe indicarse con el número más bajo posible en relación al inicio de la cadena. En este compuesto se comienza a contar el número de carbonos por la derecha, pues es este lado el más cercano al grupo carbonilo. Así se indica su posición 2, seguida del nombre del compuesto correspondiente a 5 carbonos, pentanona. Si existieran grupos alquilo o arilo que acompañan al grupo carbonilo, se enuncian en orden alfabético, seguidos de la palabra cetona. En el ejemplo anterior, podemos observar que otra forma de llamar al compuesto es metilpropilcetona, puesto que antes del grupo carbonilo hay un grupo metilo y después uno propilo, al que se agrega la terminación cetona. Aldehídos y cetonas, al contener ambos el grupo carbonilo, presentan propiedades físicas similares, por lo que se enunciarán a continuación en un solo bloque. La polaridad de los grupos carbonilo sugiere que el punto de ebullición de las cetonas, al igual que el de los aldehídos, sea superior al de los compuestos orgánicos no polares, como alcanos y ésteres. Sin embargo, su punto de ebullición es inferior al de los alcoholes de su mismo peso molecular. Los compuestos carbonílicos de cadena corta son solubles en agua, y a medida que aumenta la longitud de la cadena, disminuye la solubilidad. Muchas cetonas tienen propiedades útiles como disolventes. Por ejemplo, la acetona se encuentra en el removedor de uñas. También se usan como solventes industriales y aditivos para plásticos como el thinner. Por lo general, tienen un aroma agradable y existen en gran variedad de perfumes, y también participan en la fabricación de saborizantes. De igual manera, se usan en la fabricación de medicamentos, como el alcanfor, de vitaminas y cosméticos. Un ejemplo natural de las cetonas en el cuerpo humano es la testosterona. Los diversos tipos de compuestos orgánicos forman parte de los procesos biológicos, de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Por ello, es importante conocer alcoholes, aldehídos y cetonas.